Cortés, que no encontró descanso ni en la tumba, trasladado una y otra vez a diferentes lugares y nichos. Hernán Cortés como ejemplo de esos conquistadores españoles que, con sus luces y sombras, ahora apenas reconocemos. Bueno, pues un buen amigo de este equipo, ha hecho el gran documental en México sobre Hernán Cortés, que está recibiendo todo tipo de parabienes. Y no se corta un pelo y nos habla de los sacrificios, nos habla de las batallas, nos habla de la profecía, nos habla de la brujería, nos habla del submundo y inframundo. Hay que conocer esta historia, no contada quizá, y por un miembro del equipo de Cuarto Milenio, del conquistador Hernán Cortés. Pocos avernos, pocos infiernos, pocos mundos sobrenaturales tan impresionantes como el de esta cultura que vamos a revisitar con la epopeya de Hernán Cortés y con nuestro amigo Fernando González Sitges. Como hemos dicho, un trabajo excepcional, pero bien, esa cabeza calva, al parecer tenía mechones de pelo cuando estaba activa, cuando tenía un poder, las zarpas afiladas, el hígado fuera de las costillas, saliente, una estructura medio animaloide, medio deidad, medio hombre. Da la sensación de que era un lugar poco amable. En incluso el subsuelo de pleno corazón de México DF se encuentra un Micantecutli, o señor de las sombras, rodeado de 300 calaveras de niños. Hay que imaginar, siempre he pensado en esa escena, a los opereros eléctricos que estaban intentando arreglar unos cables, un laberinto de deficiencias, se meten un poco más allá, tiran una pared y se encuentran a tamaño natural de 1,80 al Micantecutli, que en el fondo es el enviado de un mundo que estaba vivo en la época de Hernán Cortés. Personaje, por cierto, como hemos dicho, muy polémico, y yo no sé qué luz de misterio sí, no está nuestro compañero Fernando, que como siempre es un honor tenerla aquí. Fernando, bienvenido. Un gustazo, como siempre, Iker. Hernán Cortés. Bueno, vamos a hablar mucho de Hernán Cortés, pero él se encontró un mundo de misterios, un mundo que fue un shock, que yo creo que eso se ha dejado como fuera, ¿no? Se analizan las figuras históricas, es el gran defecto del ser humano actual, con el prisma del hoy, y no imaginamos lo que se encontró esa gente, entre otras cosas, un misterio bastante macabro que les miraba permanentemente, ¿no? Bueno, es que yo creo que ahí se encontraron que es lo maravilloso cuando, como bien dices tú, te trasladas en el tiempo, no lo piensas desde los parámetros que tenemos hoy aquí. Es un momento en el que dos grandes culturas y dos grandes civilizaciones se encuentran, y curiosamente las dos tienen, como tienen sus patrones, ven en el otro, ven las maravillas, pero sobre todo ven los monstruos, entre comillas, que luego van encontrando explicación según van conociéndose un poco las culturas. Pero ese primer encuentro, como bien dices, es espeluznante. Por un lado, los mexicas, los aztecas, ven estos hombres que parecen deidades metidos en hierros, en un animal que además parece parte de su cuerpo. Entonces es una especie de monstruo híbrido, ¿no? Impacto, ¿no? Y por otro lado, los españoles ven pues unos guerreros pintados, algunos con pieles humanas, unos monstruos, unas deidades, que lo mismo nosotros teníamos también aquí, nuestro diablo, nuestro Satanás, todos los demonios del infierno. Ellos, los suyos de allí, eran espeluznantes. Pero es verdad que ellos, quizá por contraste cultural, hay muchas culturas en el mundo y todas tienen, pero eran especialmente macabros, ¿eh? Bueno, es que era una sociedad también muy ligada a la muerte. Hoy México es curioso porque, y es maravilloso y culturalmente es precioso, ver todas estas calaveras y esqueletos andantes en la fiesta de los muertos, cómo se toman la vida y la muerte. A mí es una cosa que me encanta. Estas Catrinas famosas, pues yo creo que son un poco herederas de esta forma de entender la vida y la muerte que tenían los antiguos
habitantes de lo que ahora es México. Siguen viendo la muerte no como nosotros, que hemos cerrado los ojos a la muerte. Exacto. Ellos desde hace 500 años, vamos a hablar de una historia quinto centenario, poco menos. Eso es. La miran directamente, ¿no? La miran, y además a los espíritus, a sus antepasados. A mí la famosa Noche de los Muertos en zonas como Michoacán, donde están las mariposas estas monarcas que cubren que piensan que vienen, que las mariposas transportan a los espíritus de los muertos, y entonces en los cementerios lo llenan, les llevan comida a los muertos, les llevan tequila, lo celebran. No es una fiesta de plañideras llorosas, sino es realmente algo que lo tienen tan asumido, que la muerte es una parte del ciclo de la vida, que bueno, no sé, ahí es una celebración. Tú has visto allí y te ha impresionado mucho, ¿eh? Me ha impresionado porque además, primero porque el museo que han hecho en el antiguo, en lo poco que queda de Tenochtitlan, de la gran ciudad, esa ciudad maravillosa dominada por los mexicas, construida por los mexicas, y que Moctezuma era su emperador, que es la que descubrió Cortés, que el propio Cortés se admira tanto que la compara con Sevilla, con Venecia. ¿Qué diferencia había? Pues había, intentando ponernos en los ojos de aquella época, esta es una mezcla, o sea, imagínate las pirámides mexicanas, pero no como se ven ahora con piedras, son muy bonitas, sino perfectamente encaladas y con distintos colores y en una sociedad muy sofisticada, porque es que Moctezuma era la cabeza de una sociedad donde los nobles tenían unas casas con unos jardines, vamos, la propia Tenochtitlan tenía, creo que del orden de 300.000, 200 y pico mil habitantes. Una superurbe en la antigüedad, mayor que cualquier urbe española. Sí, o sea, Londres en esa época tenía como 60.000 habitantes. Esto tenía más de 200.000. O sea, era auténticamente una ciudad muy desarrollada. Y justo en la pirámide, en el Templo Mayor, en las excavaciones, con los elementos que se han ido encontrando, han hecho un maravilloso museo y tenemos este tipo de figuras, esta en concreto, pero esta figura mide 1,60 m, 1,80 m. O sea, es muy impresionante. Da mucho miedo. Es muy impresionante. Yo no sé si me faltan conocimientos arqueológicos para saber si realmente lo que pretendían era impresionar, asustar, como nos pasa un poco a nosotros también cuando hacemos nuestro diablo, para que la gente se asuste más y vaya más por donde queremos ir en nuestra religión. Ellos tenían pero con esa forma de ver ellos la muerte tan cercana, tan a diario, bueno, su cultura, lo mismo que nosotros podíamos hacer ciertas atrocidades en esa época, nosotros hablo de los europeos. Pues en los mexicas cogían a los enemigos de los pueblos de alrededor, le pagaban tributos, hacían aquellas guerras floridas en la que era pues, poco menos que cobrarse tributos entre ellos con personas, y las sacrificaban a los dioses, le sacaban el corazón, lo troceaban, se lo tiraban y había antropofagia, se comían la carne de sus enemigos. Esto es una realidad. Vamos a empezar con escenas que siempre han estado, algunos piensan que exageradas, publicitadas. Hay toda una campaña, desde luego, evidente de, por algún motivo, reducir o cambiar el sentido de los conquistadores, que cada uno tenía unas historias dignas de novela, desde luego. Lo que se encuentra es un mundo que no podemos entender, donde, por ejemplo, el canibalismo existe. Sí, el canibalismo no está tan alejado de nuestra España querida en esa época. O sea, en Niebla, en la época de Gonzalo Guerrero, poquitos años antes de estos, hubo canibalismo, pero no estaba, era por hambrunas, no estaba... No ritualístico. No ritualístico, exacto. Pero tú, ¿qué has logrado descubrir? Que había, que esto yo no lo conocía, había sacrificio, pero el sacrificio tenía una segunda parte, sacrificio en el templo, había una segunda parte que me ha dejado alucinado, que era poco menos que alimentar a los casi hombres convertidos en bestia, ¿no? Se los comían, se comían partes, se comía la carne humana. No es que fuera un alimento diario, ni mucho menos, era una sociedad. O sea, el terrible de esto es que hablamos muy poquito y puede dar las pinceladas te pueden pintar como una sociedad de monstruos, ¿no? No, para nada. Era una sociedad digna, culta, desarrollada, pero tenían la antropofagia ya asimilada y a sus enemigos, más como un acto ritual que como digamos, un día de barbacoa, pues se comían esas partes. Pero no solo eso, sino que los que ayudan a Cortés conquista con 300, depende de los cronistas, 300, 400 españoles más, conquista esa gran ciudad y ese enorme imperio, a los mexicas, que eran los guerreros más fuertes y más duros, gracias a que lleva un montón de miles de otros pueblos, de indígenas de otros pueblos, que están sojuzgados por el mexica y están hartos, y lo que quieren es librarse de ellos. Y estos, cuando Cortés hace alguna de sus racias, entra y tienen, bueno, en distintos sitios hay, digamos, episodios sangrientos, como en cualquier conquista,
Eran sangrientos porque los españoles eran brutos, pero es que después venían los indígenas y llegaban a comerse a los que habían matado. O sea, que los que venían detrás tenían no solamente ganas de quitarse Hermésica, sino mucho odio, mucho rencor que querían desahogar. ¿Se ha contado poco esto? ¿O se conoce poco? O sea, yo creo conocer cosas, y me he interesado antropológicamente y arqueológicamente, pero se habla poco, por ejemplo, de los batallones de caníbales necrófagos que existían realmente y que acompañaban a los españoles. Sí, eran... Ya te digo que no es que fueran su vida fueran caníbales, ellos se comían a los enemigos en el acto ritual. Eran porque otros pueblos también desde el ancestro. Claro. Y a mí lo que me da un poco de rabia, o sea, gracias a la Universidad Nacional de México, ahí me encargan hacer el documental sobre Cortés para, digamos, no limpiar la cara, pero para ponerle, o sea, para contar lo que fue realmente, ponerle en su tiempo y poner las dos culturas en su tiempo. Por eso creo que es un error decir es que los españoles eran muy bestias y los aztecas, los mexicas, eran unos tíos súper civilizados, o al revés. Eso es un error, son dos culturas diferentes, se encuentran y entre medias sí que evidentemente saltan chispas y ves atrocidades por los dos lados. Pero, Fernando, en el aspecto, por ejemplo, misterioso, que no se ha contado mucho y que acompaña toda esta historia, sí, que le ofrece tintes míticos, por ejemplo, el famoso Moctezuma, sí, él tenía una visión, evidentemente, de apocalipsis, profecías, señales, augurios. sí. Él sabía que iba a ocurrir lo que le iba a pasar, ¿no? Era un pueblo muy, muy religioso, muy místico. O sea, tenían sus sacerdotes que tenían un poder impensable. Y entonces, efectivamente, él tenía mucho miedo porque había un augurio, una profecía, mejor dicho, que hablaba de que volvería Quetzalcóatl, que había huido y volvería desde el este, y que además era un hombre barbado y que, en fin, esto que conocemos todos y que probablemente... No, cuéntalo, porque a lo mejor no lo conocemos todos. Que vendría, que tenías unas barbas, que tenía el pelo rubio, que era... Un gran enviado y vendría divino, ¿no? En casas... Tú imagínate cuando los espías de Moctezuma, que estaban por todo su reino, ven que vienen unas casas flotantes, primero los barcos, claro, ellos tenían barcos, pero no tenían lanchas, vamos, claro, unas piraguas. Pero esto eran unos barcos, imagínate los barcos de Cortés, con esas grandes en el agua, venían con unos tíos de hierro que tenían y como que luz. Tienen la barba, exacto, como la profecía había anunciado. Entonces, él además, previo a esto, ya empieza a ver, él era el quinto sol, pues las profecías que anunciaban la caída de su imperio, que si pues lo de siempre, una estrella fugaz, un eclipse, y entonces cuando ven que después de esos fenómenos naturales, los interpreta en función de que, oye, que en la costa han aparecido unos tíos con destellos de luz, un cuerpo de metal, montados en unos animales o con un cuerpo muy raro. Entonces él sigue mandando espías. Otra cosa que se cuenta es que él lo creyó hasta el final, eso para nada. Yo creo que a poco de entrar, como Cortés y los demás entraron y enseguida empezaron a tener problemas y en algunos, ya con los mayas, que fue la primera escala, tuvieron algún rifirrafe. Entonces, a poco yo me imagino que verían que alguno moría. Entonces, ya no eran tan dioses, ¿no? Ya no eran tan dioses, pero hasta que no se produce un momento determinado, ya cuando Cortés está a las puertas de... No, a las puertas no, está en Tenochtitlan, se produce como recelaba, o sea, el Moctezuma tenía mucho miedo de que realmente tuvieran algún poder de Dios, y además veía que habían montado ya un ejército de indígenas que tenía una potencia importante. Él intentó por todos los medios que no llegara a Tenochtitlan, pero cuando yo estuve ahí, por lo bajini, por detrás, intentó que a los españoles que se habían quedado en Veracruz, en el primer puerto importante que fundan, la primera ciudad importante que fundan los españoles, entonces manda un grupo para que les maten, para que les peleen con ellos. Y en esa pelea, en Centla, hay un momento que cogen a un prisionero español muy mal herido, y entonces dice, vamos a llevárselo al emperador para que vean que son mortales, o sea, que si tiene alguna duda ya se le quite. En el viaje estaba tan mal herido que se muere, y entonces le cortan la cabeza y se la llevan al emperador, a Moctezuma. Entonces Moctezuma, por un lado, ve que son mortales, que le han cortado la cabeza, pero siempre tienes, como nos pasa a todos con tu impronta, dices, oye, si era un dios y le hemos cortado la cabeza, o sea, ahí había Durante un tiempo, que nos puede parecer increíble, los conquistadores eran enviados sobrehumanos, ¿no? Y de hecho, eso hace, quizás sea la causa de que entre Cortés y Moctezuma, que hubo tiradas flojas, pero se crea una cierta amistad, un cierto respeto mutuo, y hablan mucho, y están mucho tiempo juntos, y hasta la trágica
la estratégica muerte de Moctezuma por su propio pueblo, a pedradas, porque le consideran un vendido al enemigo, al extranjero, pues ahí se crea esa admiración del que viene, que yo creo que también la tenía Cortés, porque vio lo que había hecho Moctezuma y su cultura, una auténtica maravilla de civilización. El encuentro entre dos mundos terribles y maravillosos a la vez. Universos, ¿no? Eso es. Hablando de cosas que nos pueden sorprender, de esas escenas que ven los españoles al llegar allí, había una especie de zoo, hemos hablado hace poco de zoos humanos. ¿Qué era esto, Fernando? Sí, Moctezuma decía que tenía todos los animales que había en su reino y algunos incluso de más allá de su reino. Y entre los animales, entre las especies que tenía todo tipo de monstruosidades humanas. O sea, el que nacía con dos cabezas, cualquier quimera, de humanas o animales. Si había los albinos, todos los tenía metidos en jaulas. O sea, que antes de cualquier museo de los monstruos humanos y animales ya lo tenían. Sí, ¿tú te acuerdas el libro de ¿Sí? de Paré? Bueno, pues este libro era, o sea, el museo de Moctezuma dejaba en mantillas. ¿Qué se podía ver en ese museo? Pues además de todos los animales, que a mí sería lo que más me interesaba, pues imagínate todas las deformidades que podía surgir de los pueblos, no solamente de los mexicas, que serían los menos, pero de todos los pueblos alrededor. O sea, gente, pues, teratologías de todo tipo, gente con dos cabezas, cíclopes, en fin. Porque era como la maravilla, como maravillarse sí, porque yo creo que ante la naturaleza y ante el mundo. Date cuenta que estas figuras estaban a la orden del día. Entonces, para ellos eran criaturas, pues quizás de ese submundo o de un mundo que vivía, no era, claro, que vivían estaba allí. Presente. El submundo, pero el inframundo era imagínate terrorífico. La para ellos. terrible vida de uno de estos personajes metidos en... Bueno, quizá no era tan terrible como podría haberla tenido en el pueblo, que probablemente, como pasa ahora mismo en muchas culturas del tercer mundo, pues estos pues miran África con los albinos, que poco menos que los matan al nacer. Lo convirtieron en un monstruo. ¿Crees tú que hubo un proceso de convertir a Cortés en una figura? Después de la conquista, Cortés hizo bastante por los indígenas, a pesar de que nos han vendido que es el sanguinario. Y después de la conquista fue un héroe y una persona muy respetada por los indígenas, hasta la época de la independencia. Hombre, fue en declive simplemente porque la figura no estaba tan patente como en la época de la conquista, pero después, en la época que se quisieron separar de España, pues Cortés simbolizaba todo lo español. Entonces se convirtió en el monstruo asesino, sediento de sangre, que lo único que quería era matar. No, sí, mataba y hacía auténticas barbaridades, como todos en la época, y como lo hacían los propios indígenas mexicanos, bueno, de lo que ahora es México. Entonces, pero la historia es tan bonita porque además, mucho más allá de la conquista y todo esto, Cortés luego era un emprendedor terrible, una persona que se sobrepuso a todo tipo de desgracias, que incluso en la muerte ha tenido, cuando le prohibieron volver a España porque el rey le montó juicios y no le dejaban volver, y cuando muere, todavía después de muerto, tiene que pasar por 8 enterramientos distintos hasta que llega finalmente al lugar donde está hoy. 8 tumbas diferentes. 8 tumbas diferentes. Los sacan en distintas iglesias, en distintos países. El muerto errante. Y entonces él quería morir en México. Al final acaba enterrado, escondido, porque por miedo a que rompan la tumba y pues hagan cualquier barbaridad con él. Medio escondido, metido en una pared de una pequeña iglesia que hay al lado de un hospital que creó él en vida y que todavía funciona en México. Maravilloso lugar, que además es una iglesia que tiene una virgen muy extraña en el altar, con unas alas enormes, que yo no he visto nunca vírgenes con alas, pero... Es curioso, Fernando, porque esa campaña de imagen de convertir a Hernán Cortés en un monstruo cuenta también con mucha ayuda hoy por parte de la sociedad actual, ¿no? De esconderlo. Dices, esta imagen de el muerto errante, 8 tumbas, borrado de la historia, has dicho tú. Eso es terrible. Es un proceso absolutamente formal, realizado por algo. Eso es un hijo, yo creo que en el caso de España es una más de las consecuencias de este buenismo necio, de no inventarlo. O sea, no, porque a lo mejor es un poco conflictivo. Señor, pues ¿Es méntalo. tabú una figura como Hernán Cortés, ahora que has trabajado en ella durante tanto tiempo? Es un poco vergonzante cuando tenía que ser un motivo de orgullo, de verdad. O sea, yo recuerdo, tú lo viviste,
cuando en la época del quinto centenario del descubrimiento de América se pidió públicamente, el gobierno de España pidió disculpas. Entonces, señor, explique un poco eso, porque las nuevas generaciones piensan que hicimos una atrocidad. Mírese unos siglos después la conquista norteamericana para ver lo que es de verdad un genocidio y una atrocidad. Sin embargo, en México, gracias a Dios, hubo un mestizaje que dio el México actual y en el que todavía hay mayas y en el que hay apellidos. Uno de los grandes especialistas con los que he contado para el documental, un arqueólogo maravilloso, que es el que hace las excavaciones en el Templo Mayor, se apellida Moctezuma. Es decir, y Moctezuma, empecé toda esta historia del documental, entrevistando a un vizconde que vive en su castillo en Extremadura, que es descendiente de Moctezuma. Es decir, no fue esa atroz aniquilación que nos quieren vender los que tienen esa vergüenza por nuestra historia. Nuestro compañero Fernando González Siches, con este trabajo que está considerado ya pues una obra maestra, podríamos decir, ¿no?, para la cultura mexicana, ha intentado dar la vuelta a todo o no, o contar la verdad o contar lo que él cree que es verdad, y desde luego con la sensación de que los borrados de la historia, como hacían con algunos faraones, como Akenatón, borrarles el nombre pacientemente, como si no hubieran existido, eso no vale para nada. Hay que arrojar luz, y más cuando fueron españoles los protagonistas de esta increíble historia que hemos trazado hilando unas cuantas escenas. Fernando, toda la suerte del mundo, muchísimas gracias, y que en la próxima temporada contemos muchas más cosas maravillosas. Un abrazo muy grande. Fantástico, muchas gracias. Gracias, Fernando.